Señor, queremos honrar tu nombre, queremos honrar tu palabra. Señor, que tu reino se establezca, Señor, en nuestras vidas. Padre, que tu reino se establezca en cada hogar que esté ahorita conectado. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias. Qué bueno que están conectados, familia. Qué bueno que se tomaron el tiempo para conectarse, para dedicarle honra de vida al Señor. Qué bueno que están aquí con nosotros. Ya el Señor nos mandó lluvia en la madrugada. Qué bueno, es buena señal. No todos son malas noticias, no todas son malas noticias. Así es que vamos a continuar. El miércoles pasado tuvimos un poco de problemas con la transmisión y pero creo que el mensaje quedó bien enfocado. De hecho, hoy le vamos a dar continuidad a esto. Hemos estado estudiando sobre el afán, o sobre la paz de Dios. Es una elección de nosotros. Cada quien elige, cada quien busca la forma de vivir. Dios nos da las herramientas, Dios nos da las capacidades, los dones, los talentos, las herramientas espirituales necesarias, pero finalmente es nuestra decisión de cómo queremos vivir. Entonces, sin Cristo, alguien puede decir, esta es la vida que me tocó o que elegí. En Cristo es la vida que elegimos, porque en los caminos del Señor no es la suerte la que nos bendice. La suerte es para los que no tienen fe, ¿sí? Pero los que tenemos fe, estamos seguros quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Elegimos la manera de vivir agradando al Señor. Muy bien, vimos la vez pasada un evento donde dos mujeres, Marta y María, coinciden en la visita a su casa del Señor Jesucristo, y fue una visita inesperada y de pronto vemos reacciones en cada una de ellas, que eran hermanas, hijas de padre y madre y hermanas en la fe, y entonces ellas tuvieron reacciones diferentes respecto a la visita del Señor, pero podemos aprender mucho de ellas, de cada una de ellas, de su personalidad. Pero también el Señor Jesucristo, la manera en que Él trató con ellas, nos deja una enseñanza maravillosa, nos deja una enseñanza tremenda, porque si algo nos rige hoy en día es la forma, el sistema de vivir preocupados, afanados, desgastados. Entonces es muy importante que entendamos esto, que la gracia de Dios es abundante, que la gracia de Dios está disponible para todo aquel que cree. Y vamos a continuar hoy la historia, porque la vez pasada nada más analizamos el evento de la cena que Marta le preparó al Señor, o bueno, no dice si era cena o comida, pero de que se metió a la cocina a preparar alimento, así lo hizo. Y hay muchas cosas que podemos aprender de ellas. Aunque Marta y María son muy diferentes en carácter, en dones, esto se refleja en sus reacciones y comportamientos respecto a la visita del Señor Jesús. Pero vamos a ver qué podemos aprender de ellas. En primer lugar, Dios nos enseña a través de la vida de Marta y María que tenemos que ser personas hospitalarias, buenos anfitriones. Aunque ahorita todo está detenido por cuestión de la epidemia, pero el Señor nos llama a ser buenos anfitriones, nos llama a ser hospitalarios
Marta era una gran anfitriona. Ella en ningún momento se quejó de la visita inesperada de Jesús y sus discípulos. Los recibió con honor, como lo merecían. Marta tenía su casa abierta a la familia en la fe que la visitaba. Y Dios nos enseña que nuestra casa debe estar abierta a los demás cuando la gente nos visita, aunque ahorita todo eso está restringido, pero es una práctica común, es una práctica que es como un sello en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, que seamos personas hospitalarias. Simplemente cuando está funcionando el templo, la congregación normalmente, entonces llegan personas por primera vez y tenemos que recibirlas, tenemos que ser hospitalarios. Ahorita hay personas que se están conectando por primera vez a la transmisión. Bueno, tenemos que ser hospitalarios. Les damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas por primera vez a esta red. Te digo porque pues los que ya somos de la iglesia compartimos el video y gente que jamás tal vez ha escuchado un sermón, ahorita lo está escuchando. Entonces, lo primero que necesitamos aprender es ser hospitalarios. Hebreos capítulo 13, verso 2, que dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No se olviden de mostrar hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Es el buen trato hacia las personas, es ser buenos anfitriones. Ahorita no hay una congregación presencial, pero hay una congregación virtual donde hay personas que están conectándose y le damos la bienvenida. Somos su familia, la comunidad cristiana de Navojoa, de México, en Navojoa, somos su familia. Todos son bienvenidos. Hay personas que no nos conocían y nos conocieron por este medio. Dios es maravilloso y sus propósitos son grandes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Somos su familia. Iglesia es lo que somos, comunidad es lo que hacemos. Somos una gran familia en la fe. Somos una red de más de 100 iglesias en todo México, en Estados Unidos. Y las personas que no nos conocían y nos conocieron por este medio, les decimos que les amamos en Cristo Jesús. Amén. Y la segunda cosa que aprendemos es que tenemos que elegir la mejor parte primero. Todo es importante, pero tenemos que aprender a elegir lo mejor. Jesús alabó la actitud de María porque ella escogió la buena parte. Ella eligió la mejor parte, que el servicio a la obra del Señor. El Señor nos está pidiendo, nos está enseñando, la vida de María nos está enseñando que el servicio a la obra del Señor no nos haga olvidarnos del Señor de la obra. Es decir, que tengamos cuidado de estar tan ocupados que estemos descuidando lo más importante. Entonces, es una gran bendición servir a Dios y a los demás, pero antes del servicio está la adoración, está la comunión con el Señor y dejar los quehaceres ahorita y escuchar la voz del Maestro. Así es que si alguien está ahorita, el miércoles pasó algo, de repente caché a varios con la cuchara en la olla de los frijoles, otros amasando harina, otros haciendo otras actividades. Entonces este es un tiempo para el Señor. Dios nos enseña a través de María que tenemos que dejar los quehaceres en el momento en que la voz de Jesús, la voz del Maestro me está hablando. Esto es muy importante. No podemos estar, bueno, allá en Sinaloa decimos, no podemos chiflar y mascar pinole al mismo tiempo. Entonces es muy importante esto. Si ahorita todos tenemos quehaceres, pero este es un tiempo del Señor. María me está enseñando esto. Número 3, también me está enseñando
que no tenemos que estar preocupados. No debemos de estar preocupados. Es lícito, es normal ocuparnos de la comida, del alimento. Es normal ocuparnos del vestido, de la educación de nuestros hijos, pero lo que no es correcto es preocuparnos. Entonces, el mundo se afana, pero un creyente, un cristiano, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Entonces, mira lo que dice Lucas capítulo 12, verso 31. Lucas capítulo 12, verso 31. Dice: busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Qué más? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Entonces, las preocupaciones por las cosas pasan a un segundo término cuando buscamos primeramente el reino de Dios. Se van las preocupaciones. Ya lo hemos leído: por nada estéis afanosos, por nada estés preocupado. Número 4, estas dos mujeres, sus personalidades nos enseñan que tenemos que aprender más de Jesús. ¿De qué? Tenemos que aprender más de Jesús. Sí, esa es la otra enseñanza. Juan 14, 26. ¿Qué dice? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, María nos está enseñando que no debo cansarme de aprender más de nuestro Maestro, de Jesucristo. Tenemos que dedicarnos a escudriñar la palabra, sentarnos a los pies de Jesús y dejar que Él me enseñe, que el Espíritu Santo me recuerde lo que ya aprendí de Él, pero que también me enseñe cosas nuevas a través de estudio de las Escrituras, de un sermón, de tantas bendiciones que Dios nos hace llegar. Entonces es muy importante que el tiempo que es del Señor sea nada más del Señor. Así es que ahorita deja las ollas del frijol, deja la ropa, deja ahí los trastes, deja el teléfono. Bueno, si estás viendo el sermón en el teléfono, no lo dejes. Mejor deja el WhatsApp. Deja de hacer lo que estás haciendo y dedícate al Señor. Siéntate a los pies del Maestro. Entonces, de lo contrario, vamos a estar viviendo afanados, preocupados. Y ya lo leímos anteriormente, pero dice Filipenses 4:6: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Ahí dice que por todo. ¿Sí se alcanza a ver la letra? Alguien que me diga, por favor. Está muy chiquita. Entonces, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Entonces, tenemos que aprender a orar. La mejor herramienta de un cristiano después de la fe es la oración. ¿La qué? La oración. Esto es muy importante. Que nadie te robe, que nada te robe la paz que el Señor te ha dado. Tenemos que buscar una actitud de serenidad, de paciencia ante los problemas. Acuérdate que el primer paso para la sanidad de cualquier enfermedad es tener paz. El cualquier paso para la victoria en cualquier situación es primero tener paz, la paz de Dios, porque la paz de Dios libera, la paz de Dios sana, la paz de Dios restaura, transforma, guía. Esto es muy importante. Ahora, la Biblia dice que hay ladrones. Hay un ladrón que viene a robar, matar y destruir. Pero en un momento de la historia,
Jesús se presentó en el templo y encontró el templo lleno de comerciantes. No solamente comerciaban, no solamente vendían productos para vivir, sino que lo que más molestó al Señor era que le robaban a la gente. Esto está en Mateo capítulo 21, verso 13. Dice, después de que llegó y vio las cosas ahí, los vendedores, les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice ahí el contexto de este versículo, que agarró un lazo y empezó a correrlos a todos. El Señor enojado, molesto. Enojarse no es pecado. Cuando el enojo se sale de control, entonces sí es pecado. Es que el Señor Jesús se enojó porque Él sentía celo por la casa de su Padre. Porque dijo: la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Y corrió a todos los vendedores. Pero aquí hay una palabra, dice: ustedes han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Entonces, esto pasó después de que Él entró montado en el burrito a Jerusalén y se dio cuenta que muchas cosas no tenían nada que ver ni con la oración ni con la adoración a Dios, y por eso expresó que su casa la habían convertido en una cueva de ladrones. Ahora, hoy en día dice la palabra que Dios no habita en casas o en templos hechas con manos de hombres, sino que Él habita en el corazón de las personas. Entonces cada uno de nosotros somos templo de Dios, somos casa de Dios. Entonces, al igual que en el templo de Jerusalén, nuestro corazón a veces estamos permitiendo ladrones que afectan nuestra oración y la comunión con Dios en nuestra vida. No nos damos cuenta, pero de repente nuestra alma, que es la casa de Dios, el templo de Dios, nuestro cuerpo, está habitada por ladrones. Entonces necesitamos la ayuda de Dios para reconocer. Necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos su palabra para reconocer, para identificar esos ladrones que han estado robando mi fe, mi comunión con el Señor. Tenemos que hacer un análisis de nuestra vida, un análisis de nuestro corazón. ¿Cuáles son esos ladrones que nos estén robando nuestra relación con Dios? Y cuando hablamos de comunión con Dios, primeramente nos referimos a la oración. Nos referimos a la lectura de la palabra de Dios. Nos referimos al congregarnos en la iglesia, el hacer de nuestra casa un altar familiar, que mi casa sea una iglesia, porque, por ejemplo, el hombre casado, su primera iglesia es su casa. Para un hombre casado, su primera congregación es su casa. Y la iglesia debe ser un reflejo de su casa. Entonces hay ladrones que han estado estorbando, hay ladrones que han estado robando mi comunión con Dios y afectando mi vida espiritual. Y la Biblia dice, en esta historia dice que el primer ladrón, o uno de los ladrones, es la vanidad. Eclesiastés 1:2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es la vanidad? ¿Sí? La vanidad es, según el original griego o hebreo, viene de la palabra hebel, significa vacío. Vanidad significa o es algo transitorio, insatisfactorio. Tiene que ver con la idolatría, cuando yo busco la respuesta de Dios en algún objeto. Entonces es muy importante identificar cuáles son las vanidades de mi vida, en qué estoy perdiendo el tiempo. Y 1 Samuel 12:21 dice algo sobre esto.
Dice, no se aparten para seguir cosas vanas que no pueden beneficiar ni salvar. Pues, ¿qué dice ahí? Son inútiles. No se aparten para seguir cosas vanas que no pueden beneficiar ni salvar. Dios está advirtiendo que no debemos apartarnos de Él, que no debemos apartarnos de nuestra comunión con Él. Hay cosas en la vida, hay vanidades, hay cosas huecas en la vida, sin sentido, sin ningún beneficio, que me pueden apartar de mi comunión con Dios, que me pueden apartar de mi relación con Dios. Entonces, el significado bíblico de la palabra vanidad se refiere a todo aquello que es poco trascendente, poco profundo en la vida, sin valor, sin provecho, sin beneficio. Otra escritura que no está en la pantalla dice que no debemos de estar ociosos, que no debemos de estar perdiendo el tiempo. Vimos el miércoles pasado que tenemos que aprender a administrar bien nuestro tiempo. Entonces, no podemos negar que el tiempo que podríamos invertir en nuestra comunión o relación con Dios durante el día muchas veces lo desperdiciamos en cosas que no tienen ningún beneficio. Entonces puede haber muchas, pero hay algunos ejemplos de cosas que no traen ningún beneficio. Uno de ellos, por ejemplo, es el mal uso de las redes sociales. Son una bendición las redes sociales cuando le das el uso correcto. Pero desafortunadamente muchas personas, hablo de cristianos, desde que se levantan están conectados en las redes sociales y desconectados del Señor. Otro ejemplo de vanidades que no aprovechan, que no tienen ningún beneficio, por ejemplo, son los juegos de video en línea. Son los juegos donde los jóvenes pasan horas, y no hay problema, siempre y cuando no afecte su comunión con Dios. Va de mes. No estoy satanizando ni las redes, ni los juegos de video en línea. Lo que estoy diciendo es que veíamos el miércoles pasado que un reto sería que el mismo tiempo que le dedico a la televisión, a los juegos de video o a las redes sociales, si se los dedicara al Señor, no hombre, nuestra vida sería una vida sobrenaturalmente victoriosa. Entonces, la ciencia, todo es una bendición. Es una bendición siempre y cuando le demos buen uso. Amén. Y un segundo ladrón son los quehaceres. ¿Los qué? Los quehaceres. Lucas 10:40. Dice, Marta se preocupaba, ¿por qué? Marta se preocupaba, ¿por qué? Por muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Cómo estaba Marta? Preocupada por muchos quehaceres. Los quehaceres diarios de la vida. Todos tenemos quehaceres, todos, pero este es un tiempo del Señor. No dejes que los quehaceres te roben el tiempo que es para el Señor. Maravillosa visita la que tuvo Marta y María. Había llegado Jesús, el Maestro, a visitarlas, pero Marta estaba desperdiciando ese momento tan especial, y en lugar de estar en comunión con Jesús, con su Maestro, ella estaba preocupada, afanada con los quehaceres. Hola, estaba perdiendo su tiempo para estar con el Rey de Reyes, buscando cazuelas, picando verdura, barriendo, ordenando la casa, no sé, haciendo una horchata a punto de hielo. ¿Qué harías tú si llegara Jesús a visitarte a tu casa? Jesús en persona.
en su cuerpo físico. Lo dejaras sentado ahí en la sala y te arrancarías a la cocina a hacerle de comer, o ¿qué harías? O como María te sentarías ahí a escuchar lo que tiene que decirte. Entonces Jesús, el Señor, le hizo entender una gran verdad a Marta. Yo creo que Marta esperaba que el Señor Jesús alabara su buen servicio, y sí se lo reconoció, porque Jesús no le dijo que estaba mal el servicio que estaba haciendo. Lo que le dijo es que no era tiempo de estar sirviendo, no era el tiempo de estar en la cocina, no era el tiempo de estar revolviendo frijoles, no era el tiempo de estar volviendo a lavar la ropa que dejaste tendida en la noche y le llovió. No era el tiempo de eso, de estar en el WhatsApp. No era el tiempo de estar haciendo desayuno. No. O sea, no le dijo que estaba mal lo que estaba haciendo. Le dijo, no es el tiempo. Verso 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria ahorita. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya. Estaba bien lo que hizo Marta, pero no era el tiempo. Por eso le dijo, María, tu hermana, escogió la mejor parte primero. Entonces los quehaceres son ladrones, no tiene fin. Los quehaceres de la casa no tienen fin. No tienen fin. Por eso es importante apartar un buen tiempo para el Señor. Son importantes los quehaceres del hogar, por supuesto. Es importante tener la casa ordenada, la ropa limpia, la comida preparada, pero hay algo más importante. Primero, nuestra comunión con Dios, sentarnos a los pies del Maestro. ¿Cómo estaba Marta? Afanada y turbada. La palabra afán es preocupada, dividida, su mente dividida. O sea, quería estar en la cocina, pero también quería estar allá en la plática, y no se puede. No se puede. Ahora sí que Marta estaba con un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, pero también estaba turbada. Y la palabra turbada significa molesta, enojada. O sea, arrancó a la cocina, todo muy bien, pero al rato ya estaba enojada, ya estaba molesta. ¡Qué calorón! No hay aire en la cocina y nadie me ayuda. Entonces hay muchas personas que dejan de asistir a la iglesia, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para hacer un devocional personal, están llenos de quehaceres. Es más, hay gente que no tiene tiempo ahorita para conectarse a internet, para escuchar el sermón. No tiene tiempo. Entonces, me gustó una, ¿cómo le llaman? Banner. Pero bueno, yo lo transcribí. ¿Cómo asistir a la iglesia en línea? Me llamó la atención. ¿Cómo asistir a la iglesia en línea? Y vienen ahí algunos puntos, no, está muy chiquito, pero te los voy a leer. Dice, ¿cómo asistir a la iglesia en línea? No, primero, sal de la cama y vístete. Bien peinado. Con la mentalidad correcta para adorar. Número 2, haga su rutina normal de domingo, con la diferencia en que no va a andar a las carreras porque va a llegar tarde. Reúnase con su familia. La adoración es también una actividad familiar. Transmita en su pantalla lo más grande posible para que sienta que realmente está allí. Me han dicho personas, pastor, es que no es la misma en el teléfono. Pues conéctelo a una pantalla. Si hay gente que dice que se aburre en el sermón al verlo en el teléfono porque está muy chiquita la pantalla, pues bueno, conéctalo a una plasma. Hay maneras de cómo transmitir. Luego dice, cante fuerte y con fe. Y hay gente que están uno o dos nomás ahí en la sala y van a decir, pues ¿cómo voy a cantar fuerte y con fe? Pues así como usted se siente de raro, también los de la alabanza se sienten raros cantar en un salón vacío.
sin gente. Y predique con el predicador. Declare amén, aleluya. Apunte, tome nota. Ore. Haga que su casa sea la iglesia en ese momento. Amén. Que su casa sea la iglesia en ese momento. Entonces, es muy importante. Si se puede hacer iglesia en casa. Si se puede hacer iglesia en casa. Tenemos que tener solamente la actitud correcta. La actitud correcta para eso. Un tercer ladrón, bueno, ahorita lo vimos, los afanes de la vida. Eclesiastés 1:3 dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? Eclesiastés 1:3. Entonces, uno de los mayores ladrones de nuestra comunión con Dios son los afanes de la vida, el trabajo, los negocios, los quehaceres, etcétera, etcétera. Hay muchos cristianos que se la pasan ocupados y afanados en muchas cosas, pero dedican muy poco tiempo a la obra del Señor. Y cuando aprendemos a confiar en Dios, vamos a dejar de estar afanados. Recuerdo, en Sinaloa teníamos un taller familiar de manualidades. Hacíamos manualidades para fiestas y todo ese tipo de cosas. Y era un trabajo muy absorbente, porque era de estar trabajando con las manos. Y cuando más trabajo había, era viernes, sábado y domingo. Era cuando más trabajo había, porque era cuestión de fiestas. Y las fiestas son el fin de semana. Y mucho tiempo, yo no asistía a la iglesia el domingo por irme a trabajar el domingo y aprovechar ese trabajo. Pero me di cuenta de algo, que no rendía de todas maneras. No había fruto abundante. Y cuando aprendí a confiar en Dios, empecé a cerrar mi negocio los domingos y me comencé a dedicar a la iglesia, a mi familia, a Dios. Y lo que no trabajaba el domingo, Dios me bendecía lunes, martes, miércoles, sobreabundantemente. Ahora, ese era mi caso porque era un taller muy pequeño. Hay empresas donde pues, hay empleados y podemos estar delegando autoridad. Pero yo me di cuenta de algo, que de nada me servía acostarme a medianoche y levantarme muy de mañana, porque si a Dios no le place bendecir a alguien, no lo bendice, por más que se afane. Mira, Salmo 127, verso 1. Salmo 127, verso 1. Dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan, porque cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Entonces fíjate qué importante es esto. En todo proyecto, Dios debe ir delante. Tenemos que asegurarnos si lo que estoy haciendo es algo que le agrada al Señor. Pero yo te aseguro que si algo está produciendo afán en tu vida, no le agrada al Señor. Es un ladrón el afán que me está robando mi comunión con Dios, el tiempo que es para Dios. Entonces, dice, es en vano, de nada sirve levantar una construcción y que los constructores se esfuercen si Dios no es el que construye. En vano se vigila una ciudad si no es Dios el que vigila la ciudad. Y luego ya lo hace más personal. Si alguien se puede estar acostando a las 12, 1 de la mañana y levantándose a las 4, 5 de la mañana, dice, pero si a Dios no le place, no nos va a bendecir.
Entonces, esto es muy importante porque algo que debilita el sistema inmunológico es el no descansar lo suficiente. Dicen los expertos que son 8 horas de sueño. Sí, algunos duermen 12, o 10, o 15. Pero es el diablo acusando. Tenemos que descansar lo suficiente. No sirve de nada desvelarnos y desmañanearnos. Si Dios no quiere, no habrá bendición. Yo tengo que buscar agradar al Señor. Tenemos que reconocer que afanarnos y alejarnos del Señor es la peor decisión que podamos tomar. Pues tenemos que reconocer que de nada sirve afanarse si no tomamos en cuenta al Señor en nuestra vida. La prioridad de todo cristiano, de todo hijo de Dios, es Él, su Creador, su reino. Ahorita lo leíamos en Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y que dice, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Una Biblia Reina Valera diría, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero estamos al revés. Primero correteamos las añadiduras, correteamos las cosas, y si me queda tiempo, me conecto a escuchar el sermón. Si me queda tiempo, voy a la iglesia. Si me queda tiempo, después de afanarme y corretear las cosas que necesito, si me queda tiempo, voy a orar. Si me queda tiempo, voy a leer la palabra. No, eso es un desgaste sobrenatural. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Tenemos que buscar primeramente la presencia, la comunión con Dios. Y todo lo que necesites va a venir por añadidura. Dice la palabra, los pajarillos no siembran, ni cosechan, ni tienen bodegas, y todos los días Dios tiene cuidado de ellos. Comen, beben, tienen un hogar donde habitar, donde vivir. Es muy importante esto, familia. Es demasiado cómodo, sí, reunirnos en línea. Es muy cómodo. Algunos ahorita están en pijamas, otros están despeinados, otros están en sandalias. ¿Sí? Es muy cómodo reunirnos en línea. Es una gran bendición. Ahorita respetamos lo que la autoridad nos pide, pero estamos orando para que esto pase pronto, que aprendamos a vivir con las precauciones debidas. Entonces, es muy importante buscar primeramente el reino de Dios. Ahora, ¿qué más podemos aprender de Marta y María? ¿Sí? Ellas vivían en Betania. Betania estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Cuando llega Jesús a la casa de ellas y lo invitan a hospedarse en Oriente, específicamente en Israel, es muy importante la hospitalidad. Es algo de mucha honra, ¿sí? La hospitalidad en Oriente se considera algo de mucha honra. Entonces es algo que nosotros, si es importante para Dios, también debe ser importante para nosotros. Entonces María, hermana de Marta, reconociendo la importancia del invitado, lo que hizo esta vez es que ella se dedicó a oír las palabras de Jesús. Y ese fue un motivo de conflicto entre ellas. Dicen que hermanos que no discuten no son hermanos. Se pueden agarrar de las greñas y se tuercen el brazo y se revuelcan en el suelo, y al rato ahí están jugando play los dos juntos y tomándose un yogur. Entonces Marta y María tenían diferencias. Marta y María tuvieron conflictos que nos hacen meditar, porque en una iglesia y en una familia hay diferentes tipos de personalidades.
hay diferentes tipos de dones. Y para un padre de familia o una madre de familia, es un desafío integrar la personalidad de sus hijos. Yo le doy gloria a Dios porque mi mamá fue una mujer, es una mujer de fe. La bendigo, ella vive en Guasave, Sinaloa. Mi mamá tuvo 10 hijos, 5 mujeres y 5 varones. Híjole, Dios bendijo a mi padre y a mi madre. Imagínate, casi un equipo de fútbol. Y lidiaron con todos. Imagínate 10 personalidades diferentes, 10 maneras de pensar, de decidir, 10 maneras. Imagínate, 10. Mi esposa y yo tenemos 3, parecen 15. Pero hay quienes nada más tienen uno y no pueden con él. Entonces es un reto para todo padre, para toda madre de familia, integrar, armonizar los tipos de personalidades, diferentes tipos de dones en la familia, en los hijos. Ahora, el pastor de una iglesia que tiene 500 personas, 300, 100, 50. Es un reto poder integrar, dirigir, armonizar diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de llamados, diferentes tipos de talentos. Y es lo que pasaba aquí con Marta y María. Ellas nada más eran 2 y tenían conflictos. Ahora, esto lo analizamos, pero hubo otro evento en los últimos días de Jesús, antes de morir en Jerusalén. Hay una escena muy parecida, y esta vez el asunto era Lázaro. Lázaro estaba enfermo, hermano de Marta y María, y ellos fueron a buscar a Jesús. Pero dice ahí que Jesús se tardó 2 o 3 días más en ir a ver a Lázaro. Juan 11:20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, esto pasó después de 2 días, 3 días, que Jesús decidió venir a visitar a Lázaro, que estaba enfermo, pero Lázaro ya había muerto. Entonces, cuando Jesús llegó a Betania, Marta fue la que salió a encontrarlo. María se quedó en casa. Entonces Jesús le habla a Marta de la resurrección, de la vida, y la desafía. Y le dijo: Marta, ¿puedes creer que yo soy la resurrección y la vida? Y Marta confiesa su fe, su reconocimiento, pero María se perdió ese momento porque María estaba en casa llorando, donde había varias personas consolándola. Entonces, cuando Jesús llega a la casa y al verla llorar, se estremeció en espíritu, se conmovió, y Jesús lloró. Es una de las pocas veces que registra la Biblia que Jesús lloró, profundamente conmovido. Lázaro ya tenía 3-4 días que había fallecido. Y dice que Jesús, llorando, conmovido, se acercó a la sepultura y dio la orden. Lázaro se levanta, y todos los que estaban consolando a María se sorprendieron. Y todos conocemos ese milagro sobrenatural. Pero hay un tercer evento en la vida de Marta y María. Hay un tercer evento que no hemos tocado. Y este evento sucedió 6 días antes de la última Pascua, donde le organizaron una cena al Señor Jesús. Y ahí estaba Lázaro, el que había muerto y resucitado. Y ahí estaban sus hermanas, Marta y María. Ok, San Juan 12, del 1 al 8. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena.
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y les enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Jesús dijo esto porque no se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón. Jesús dijo esto porque no se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres, dice, siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, ojo, aquí vemos otro evento que no habíamos mencionado, que fue la cena que le organizaron a Jesús 6 días antes de la Pascua. Y aquí vemos a Marta sirviendo otra vez. La gran diferencia es que ahora Marta no andaba afanada. Marta no andaba afanada. Y vemos también a María desarrollando su llamado. Y para concluir, quiero tocar el perfil de estas dos mujeres. ¿Sí? Quiero tocar el perfil de estas dos mujeres de manera que podamos identificar en nuestro carácter las personalidades de Marta y de María. ¿Cuál era el perfil de Marta? Marta tenía una personalidad extrovertida, predominante. Marta es resuelta. Ella es la que invita a Jesús a hospedarse. Ella es la que sale al encuentro de Jesús cuando viene a resucitar a Lázaro. Marta es decidida, pero también es Juana Gallos. Es la que enfrenta a Jesús y le reclama por qué no llegó a tiempo a Bárbara. ¿Conoces a alguien así? Marta es activa, ve lo que falta hacer y se encarga de hacerlo. Marta es autosuficiente, puede hacer todas las cosas ella sola, por ella misma. Marta es la que acepta los desafíos y cree en la posibilidad de un milagro. Pero el perfil de María es muy diferente. María, su personalidad es introvertida, predominantemente contemplativa, es observadora, más que activa, es observadora, es muy indecisa. Cuando supo que Jesús venía a resucitar a Lázaro, ella mejor se quedó en casa llorando. Jesús la manda a llamar, salió corriendo a su encuentro. María es reflexiva. María tiene una profunda vida interior, puede reconocer su gran necesidad interior y sentarse a los pies de su maestro. Pero María también es generosa. No escatima en gastar una fortuna para adorar y ungir los pies de Jesús. María no es autosuficiente, ¿sí? Los demás se compadecen de ella, pero ella tiene algo que Marta no tiene. María es empática, María sabe transmitir lo que siente. Imagínate, cuando Jesús la vio, al verla llorar, Jesús se estremeció y también lloró junto con ella. Entonces María era buena para llorar, para transmitir lo que sentía. Pero Marta tenía un conflicto. Pásale la alabanza, por favor. Marta tenía un conflicto. Todos tenemos una Marta interior, todos tenemos una María interior. La Marta interior es esencial para la obra, es la que abre camino, es el que decide, el que va al frente. Y este tipo de personalidad nos incomodan, porque son los que tienen la iniciativa siempre, de poner lo que hace falta, de hacer lo que haga falta. Marta comienza el servicio al Señor con la mejor intención, es la de la iniciativa, es la que invita, la que sirve, la que sale de la casa a buscar a Jesús, mientras que María se queda en casa. El problema de Marta es que es visual, y cuando ve a María a los pies de Jesús, se enojó. Marta es muy visual. Cuando vio a María sentada a los pies de Jesús, se enojó. Marta tiene un problema en su corazón.
es conflictiva en el sentido de que se compara con otras personas. Marta dijo, ¿por qué yo estoy haciendo esto y por qué María no? Y las comparaciones lastiman nuestra estima. Marta es esa personalidad interna que dice, ¿y por qué he de hacerlo yo y por qué aquel no? ¿Por qué he de ir yo y aquel no? Y ese es un problema muy fuerte, porque las comparaciones lastiman el estima, dividen las familias, golpean las iglesias. Marta se enoja y se preocupa demasiado fácil, termina cargada con muchos afanes y quehaceres. Marta dice, yo puedo hacerlo todo sola, pero al rato llega a su límite y está reclamando que nadie le ayuda. Y le dijo a Jesús, ¿te parece bien que mi hermana me deje a mí sola sirviendo? Dile que me ayude. Entonces, este conflicto de Marta, esta tensión, anula a las dos. Y de pronto ni confiamos ni accionamos. Nos volvemos pasivos. Tibieza espiritual. Quiero hacer muchas cosas para el Señor, pero a la vez me quedo pensando, afanado en mi mente, y ni oro ni hago. Soy pasivo, caigo en una tibieza espiritual, en una pasividad espiritual. María no va a desarrollar sus capacidades o su ministerio para poner en crisis a Marta y al revés. Entonces el secreto aquí es reconocer las diferencias de ambas y amalgamar. Todos tenemos que tener algo de Marta y tenemos que tener algo de María para poder alcanzar un carácter maduro, para que la familia esté madurando. Tenemos que desarrollar nuestras capacidades, reconocer el valor, el complemento de Marta y María, sin juzgar ni entorpecer el desarrollo de los demás. Si queremos alcanzar una sanidad del alma, una madurez del alma, si queremos estar viviendo en paz, tengo que pedirle a Dios un equilibrio entre Marta y María. Orar, pero también accionar. Hacer sin dejar de orar. Ambas cosas en la paz del Señor. Y hay muchas cosas más que podemos aprender de Marta y María, pero lo vamos a ver en otra ocasión. Ahorita lo importante es ¿con quién te identificas? ¿Eres una Marta o eres una María? Entonces, lo que vamos a pedirle a Dios es que tengamos un equilibrio entre ambas. Que podamos ser personas activas, serviciales, pero que Dios sane ser competitivos, comparándonos con otros. Pero que también no descuidemos nuestra comunión personal con Dios. Que vayamos al médico buscando sanidad física, pero primero oramos al Señor. Fuimos al médico por medicina, pero ya me senté primero a los pies de Cristo. Ya escuché la voz de Dios. Ya busqué mi comunión con Dios. ¿Y cuál es el siguiente paso? Accionar, buscar, seguir la voz de Dios que me está diciendo, haz esto, haz lo otro. Eso es lo que tenemos que hacer. Estar creciendo, estar madurando, estar complementando esa personalidad de Marta y de María en nuestro corazón. Alguien puede estar ahorita enfermo, alguien puede estar ahorita pasando una crisis emocional, mental, física, espiritual, una crisis económica, pero es muy importante que logremos, con la ayuda de Dios, que Marta y María estén reconciliadas. Todos tenemos una Marta y una María internas, pero tenemos que reconciliarlas.
Alguien puede estar orando mucho, pero si no hace nada, está incompleto. Alguien puede estar haciendo mucho, pero si no ora, si no se sienta a los pies del maestro, sus obras son infructuosas, producen afán. ¿Sí? Alguien puede desear sanar de una enfermedad, pero si no está orando, si no está confiando en Dios, si no está haciendo lo que Dios le pide que haga, si no está siendo paciente, no lo va a alcanzar. Así es que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que quites todo afán de nuestro corazón, pero también quita toda pasividad. Tanto el afán como la pasividad, Señor, son enemigos del éxito. Dios eterno, que Marta y María se reconcilien para que pueda haber un milagro de sanidad, de libertad en cada persona, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, gracias porque tú nos escuchas, Señor. Gracias porque tú siempre estás al pendiente de nuestras necesidades. Gracias, Dios. Queremos adorarte, Señor. Queremos levantar adoración delante de tu presencia. Gracias, Dios. Quita todo afán, quita toda ansiedad, quita toda enfermedad, pero también quita, Señor, te rogamos, toda pasividad espiritual, toda tibieza espiritual, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios.